Pues ya estamos de vuelta tras esta pausa publicitaria. Continuamos con el debate, un debate centrado, como saben, en las medidas aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, por el Gobierno del Partido Popular. Hemos analizado, hemos debatido con nuestros tertulianos fundamentalmente las medidas de índole económico, pero yo también, aunque también tengan que ver con la economía, quería plantear la opinión que les merece, pues medidas como el mantener ese IVA súper reducido, que es una medida que ya adoptó el Gobierno anterior. ¿Qué piensan nuestros tertulianos sobre esta medida? O, por ejemplo, el mantener la prestación de 400 euros a los desempleados, además de la ya consabida subida de las pensiones un 1%. ¿Qué plantean o qué opinión les merece a los distintos representantes políticos estas medidas? Bueno, pues voy a comenzar yo. En principio decir que viendo lo que estamos viendo, valga la redundancia, pues yo dudo de que estas medidas se mantengan. Y además cuando Rajoy precisamente dice ayer o antes de ayer, dice nada es para siempre, además llegó a decir. Creo que cabrea mucho a su mujer. Exactamente. Nada es para siempre, con lo cual yo creo que dudo de que estas medidas se mantengan. Me parece positivo que se mantengan los 400 euros para los desempleados, una medida socialista que el Partido Popular criticó en su momento. Me parece que es necesario que se mantenga, y más con la situación de desempleo que tenemos. Ahora, dudo de que esta medida se vaya a mantener en el tiempo, porque yo creo que aquí hay una estrategia del Partido Popular perfectamente definida, lo hemos visto ya, porque esto es como si estuviéramos ahora mismo en la segunda parte. Hemos visto una estrategia de cómo Rajoy y el Partido Popular decían bajada de impuestos y creación de empleo. Hemos visto subida de impuestos y el paro va a subir, desgraciadamente. Nosotros, desde luego, ni nos alegramos ni vamos a contar parados para conseguir votos, y desde luego de aquí le ofrezco al Partido Popular, en todas las instituciones donde estamos, nuestra colaboración para crear ese clima de confianza, no lo que han hecho ellos en la oposición. Nosotros, si la confianza vale para algo, como decía Ignacio, es un poco poesía, pero estoy de acuerdo que es positivo, nosotros vamos a contribuir a generar confianza, aunque sabemos que con eso no se genera empleo ni se resuelven los problemas económicos, pero vamos a estar ahí. Pero lo que quiero decir es que dudo de que esas medidas se mantengan. Aquí hay una estrategia, han llegado al gobierno y ahora tienen una estrategia en Andalucía, una estrategia donde el señor Arenas sigue mintiendo a los andaluces, porque no llega a decir la verdad y que nos vamos a encontrar. No íbamos a hablar de las elecciones, perdón, de las elecciones andaluzas no se iba a hablar, ¿no? Estamos hablando de las medidas. ¿Cómo está hablando de Arenas? Sí, Arenas. De Javier Arenas, estamos Arenas hablando de las medidas del gobierno central, Arenas, ¿no? Es responsable de política autonómica del Partido Popular. Perdona. Pero como estaba hablando de las medidas que iba a proponer para las elecciones andaluzas. Es responsable de política autonómica del Partido Popular, Javier Arenas. Entonces yo puedo hablar de Griñán, ¿no? Y de los ERE, de alguna forma también tendrán relación Antonio, con el gobierno tú puedes central, hablar Antonio, de lo que considero oportuno. Yo estoy hablando de la política autonómica del Partido Popular. Empecé a hablar y me dijiste que no era el momento de hablar, perdón. Puede continuar. Bueno, con el permiso del portavoz del Partido Popular, que afortunadamente aquí podemos hablar libremente con el respeto que nos debemos todos de lo que consideramos, y estoy hablando de que el responsable de política autonómica, por si alguien no lo sabe, que parece que el Partido Popular aquí lo quiere ocultar, es Javier Arenas. Es el que marca la política autonómica de este país, el responsable de la Comunidad de Valencia, de Baleares, de Galicia, de Andalucía, además de que este país no, del Partido Popular, Antonio. Del Partido Popular. Es que no es gobierno, no es ministro, Javier Arenas, simplemente esa corrección. Vamos a lo importante, hombre, que estamos perdiendo. No es ministro. Bueno, pues lo que quiero decir que dudo de esa historia. Creo que aquí hay una estrategia perfectamente marcada para llegar a las elecciones del 25 de marzo. Se han tomado las primeras medidas y van a tomar las segundas medidas y vendrán de marzo. Yo ojalá se mantenga esa ayuda, ojalá se mantengan los tipos de IVA que me parecen importantes, reducidos y súper reducidos, pero entiendo y desconfío de la palabra dada, porque donde digo impuestos, donde dije ayer una cosa, hoy digo la contraria, y dudo de que el Partido Popular mantenga su palabra. Creo que esto ha sido un primer avance y que después del 25 de marzo, que es cuando además están perfectamente planificados con toda la urgencia que tenían, que van a presentar los presupuestos, con toda la urgencia que teníamos, los presupuestos en España se van a presentar después de las elecciones andaluzas, con lo cual ahí vendrán medidas mucho más dramáticas, que creo que si son en la misma línea que están siendo en este momento, traerán más recesión y más paro y peor situación para los que más los necesitan, para los más débiles. Pedro Amalio. Sí, yo querría aportar o incidir en que efectivamente
las comunidades que tienen mejores rentas y han afrontado mejor la crisis son aquellas que no están gobernadas por gobiernos centralistas, o sea, gobiernos que dependen de Madrid o de lo que Madrid le decida para nosotros. Eso es así, es un hecho, es una realidad en España. De hecho, lo primero que ha hecho Rajoy ha sido reunirse con los catalanes porque tiene que llegar a un acuerdo económico primero con ellos. Yo creo que si hemos decidido, entre todos, porque lo hemos decidido, que aquí hay aproximadamente 1.200.000 parados en Andalucía, y hemos decidido, entre todos, que ese 1.200.000 parados equivalen, bueno, es que hay más población parada que en Grecia, por ejemplo, y Grecia es un problema para la Unión Europea. Por tanto, yo, por correlación y por lo que nos corresponde, creo que evidentemente los parados en Andalucía pueden ser un problema de Estado. Y yo creo que es el problema más importante que tiene España, porque 1.200.000 parados, detrás de cada número hay muchas familias que están pasando necesidades y, por supuesto, con 400 euros, algunas de ellas, lo mínimo que entra en la mayoría de esas casas, con 400 euros no se puede vivir en absoluto. Y sí que es verdad que ahora se ve que el poder político es muy importante, la voz propia es muy importante. Se ve ahora, las elecciones autonómicas están separadas de las nacionales, por lo tanto, ¿qué hace Rajoy? ¿Solo por el simple hecho de que estén separadas de las nacionales? Pues que pospone la subida del IVA, que yo estoy seguro que lo va a hacer, hasta después de las elecciones autonómicas. Eso es un hecho. Yo quisiera, hombre, primero corregir un dato de los que has apuntado. Primero una cuestión conceptual. El ser nacionalista no garantiza nada. Hay nacionalistas buenos y hay nacionalistas malos. Yo no he hablado de nacionalismo, no, sí, Ignacio, sí, has dicho que las comunidades autónomas que mejor están resistiendo la crisis están sin ser gobernadas por partido. Pues no es así. Sí. Lamento, no, perdona. Sí. La comunidad que mejor está resistiendo la crisis en términos de paro y en términos de servicios sociales es Euskadi, que en este momento no está siendo gobernada por un partido nacionalista, sino cuando empieza la crisis, por el Partido Socialista, y es la que mejor la está resistiendo. Y si me pones como ejemplo a los catalanes, virgencita que me quede como estoy, porque los catalanes han conseguido que hasta los funcionarios de prisiones y los mossos de escuadra se rebelen y se pongan en huelga por los recortes que hay. Desde luego, si los catalanes son ejemplo de nacionalismo, yo no quiero nacionalismos de ese tipo. Yo no estoy hablando de los catalanes, lo has avanzado tú. Y no soy antinacionalista. Yo no he dado nombre, he dicho que son no aquellas nada. comunidades que no se gobiernan desde Madrid. ¿Cómo que no se gobiernan desde Madrid? Ninguna se gobierna desde Madrid hoy por hoy, aunque al PP le gustaría gobernarlas a todas desde Madrid. Algunas sí. No. O sea, no. Pero bueno, vamos a lo que era. A los hechos me remito. A lo que voy es que ser nacionalista hoy en este país no garantiza nada. Yo no he hablado de nacionalismo, nada. Ignacio, has hablado tú. Bien, es una forma de decirlo, pero es lo mismo. Bueno, es decir, no es lo mismo. Que sea un partido que solo es exclusivamente de ámbito autonómico no garantiza nada. No es lo mismo. Esa es otra de las palabras tabú, como puede ser el cáncer. Vamos a la pregunta. Otra palabra tabú que yo no he dicho. A lo mejor algunos nacionalismos extremos y exacerbados son un cáncer. Pero bueno, vamos a la palabra o a la cuestión que nos ha planteado. Hombre, en todo paquete de medidas de cualquier gobierno siempre hay que meter alguna medida positiva, claro, porque es que si no se les echa la gente encima. ¿Es positivo el mantener los 400 euros de prestación de los parados? Evidentemente. Es que hay que pensar que qué ocurriría si no se mantuviesen. Esto sería prácticamente la revolución. Ya hay, no sé si me equivoco, corregidme si me equivoco, pero en torno a un 40% de familias de parados que no tienen ningún ingreso. Imagínate que a eso añades quitar los 400 euros. Por tanto, es que eso es inevitable. IVA superreducido. Bueno, a ver en qué. A mí me consta que, por ejemplo, el sector turístico está pidiendo, y eso a Andalucía le vendría muy bien, el IVA superreducido. Bueno, y se niega el gobierno a dárselo al sector turístico, que sería un incentivo para determinadas cuestiones. Por cierto, se empeñan en cambiar los puentes y tal, en agrupar las fiestas y todo eso. Puede parecer bien para algunos, yo creo que no, pero Andalucía, por ejemplo, los puentes que ha habido últimamente a finales de diciembre, desde el punto de vista turístico, le vienen muy bien. Por tanto, medidas buenas hasta poco. A mí lo que me preocupa es, por ejemplo, se mantiene el IVA superreducido en el tema de la vivienda, más o menos. Dices, bueno, bien, como al parecer se recuperan ciertos incentivos fiscales, bien,
Pero eso no es el problema de la vivienda, ¿eh? Eso es volver a apostar por el ladrillo ante la falta de alternativas para la recuperación económica. Es lo que se está intentando. Pero el problema no es ese, el problema es que hay en Andalucía 650.000 viviendas vacías y que la vivienda no ha bajado lo que tiene que bajar. Y que desde luego si la gente está parada y si los bancos no conceden hipotecas, no va a haber viviendas, no va a haber el suficiente movimiento en el mercado de la vivienda, ni se va a permitir a la gente subir a la vivienda. Por tanto, son medidas de maquillaje para intentar contrarrestar los efectos de recortes sociales importantes. Por ejemplo, que no hemos hablado todavía, el PP, en sus primeras medidas, ha eliminado la subvención al gasóleo profesional, con lo cual al parecer se ahorra tampoco mucho, 200 millones de euros, pero eso para el transporte, incluso para la pesca, pues es una losa, y la ha hecho el Partido Popular. El PP ha limitado tremendamente la tasa de reposición de funcionarios. Quiere decir que de los funcionarios que se jubilen no se reponen. Una excepción, el 10% me parece en educación, sanidad los cuerpos de seguridad. y cuerpos de seguridad, que ya me explicarán para qué quiere tanta policía el PP, pero bueno, en cualquier... No, ya me explicarás poner los cuerpos y fuerzas de seguridad es con todo mi respeto. exclusivo del PP, eso está claro. No, con todo mi respeto, por supuesto, para la Guardia Civil, para la Policía Local, sí. para la Policía Nacional, por supuesto. Pero bueno, poner a la misma altura la sanidad, la educación y los cuerpos y fuerzas de seguridad me resulta por lo menos chirriante. ¿Qué quiere decir esto de tasa de reposición, que seguramente a la gente le suena muy raro? Pues quiere decir que de cada 10 profesores que se jubilen, se va a reponer 1. Y de cada 10 médicos se va a reponer 1. Esas son las auténticas medidas del PP, más allá que la subida de impuestos, y son un anuncio de lo que viene. Porque efectivamente yo estoy convencido, porque lo ha dejado vislumbrar Rajoy y Montoro, de que a partir de marzo el IVA sube. Y el IVA lo subió el PSOE también, hay que decirlo. El IVA es el impuesto más regresivo que hay. Porque cuando te suben el IVA a una botella de leche, la suben igual al jornalero que a la duquesa de Alba. Claro. Sí, efectivamente. Ya me costaba a mí trabajo reconocer cómo Ignacio valoraba en positivo algunas medidas del Partido Popular. Una o dos. Una o dos, con mucho trabajo, y al final hay maquillaje. Estaba claro. Digo, aquí tiene que estar Ignacio por algún lado. Y efectivamente, ha sido así. Es así. Yo quisiera que... Claro, es así, claro. Yo quisiera poner de manifiesto que aparte el tema de los impuestos que hemos tocado anteriormente, por cierto, no se ha dicho claramente, y lo voy a decir, aunque yo creo que muchos vecinos lo sabrán, que los que menos ganan no les va a costar el IRPF nada. La subida del IRPF, Los que nada. menos ganan con comer tienen bastante, ¿no? Y los que ganan 110.000 euros, por ejemplo, tendrán que pagar 3.000 euros más. Los que ganan 220.000 euros tendrán que pagar 8.800 euros más, y los que ganan 400.000 euros, 20.567 euros más. Es decir, la subida es progresiva. Los que menos tienen, o tienen muy poco, desgraciadamente, no pagarán nada más a Hacienda. Los que más tienen, pagarán más cuanto más tienen. Eso en primer lugar. En segundo lugar, decir que para impuestos, pues se nos dice, la subida de impuestos. ¿Y los impuestos del PSOE? Acaba de hablar Ignacio de la subida del IVA, que efectivamente, muy bien lo ha dicho. Para todos por igual, indiscriminado. 2 puntos más, todos por igual. La persona que cobra una pensión mínima, la persona que no cobra nada, que va al supermercado, paga lo mismo, ese aumento de IVA, que la persona que es rica, las duquesas o archiduquesas de España, si es que las hay. Hay un impuesto menos equitativo, hay una subida menos equitativa, menos justa que la subida del IVA, y se nos dice, no, es que el PP va a subir. No, si el PP va a hacer aquí la mundial, si el PP todo lo negativo lo va a hacer, vamos a esperar que llegue, ¿no? Llegará. Vamos a esperar. No, ya hay 2 futuristas, perdón, ya hay 3 futuristas aquí. Espero que Carmen no lo diga también, porque entonces colapsamos los puestos de futuristas. Y en cuanto al decía impuestos, hombre, Izquierda Unida estará contenta con esa subida de impuestos.
Ah, ¿no? No, porque no, o se ha quedado corta. Reforma global que se ha quedado corta porque si fuera por claro, porque si fuera por Izquierda Unida hubiera subido 10 veces más los impuestos, porque Izquierda Unida está a favor de la subida de los impuestos. Si me permite, por favor, Ignacio. Yo lo que espero es que no os peleéis mucho entre los dos, porque los demás también queremos participar en el debate. Bueno, te daré cancha también ahora para que nos peleemos. Nos va a dar cancha. En cuanto a que el paro espero pelearme contigo. Dice, el paro se incrementará. Bueno, oye, que tomó posesión el 21 de diciembre, que de acuerdo, lo he dicho anteriormente, que no esperemos los 100 días para criticar, pero ya hacemos también de futuro, oiga, que no lleva ni un mes gobernando, pero ¿qué se quiere? Que al día siguiente todo el mundo sabe. Y si los que componen esta tertulia, este debate, no son conscientes de ellos, que están muy lejos de la realidad, y espero que no sea así, el ciudadano de a pie sabe que esto va a ser un problema que se va a resolver muy poco a poco, con el esfuerzo de todos, con la ayuda de todos, que se va a resolver paulatinamente. Y es una tarea de todos. Y aquí no hay soluciones mágicas. Nadie prometió que al día siguiente, que al mes se iba a rebajar la cifra del paro. Nadie. ¿Que iba a haber crecimiento económico cuando se generara confianza? Por supuesto, pero no de un mes para otro, hombre, seamos realistas, por favor, que parece que estamos en algunos momentos puedo estar de acuerdo. Y en cuanto a otras medidas, diciendo, pero un momento, porque por favor, en cuanto a otras medidas, que la moderadora, por favor, hay algunas medidas que son positivas, pero yo quisiera que me dijeran si no son positivas, que por cierto no se ha dicho nada al respecto, será por casualidad. Por ejemplo, la reducción de las estructuras administrativas, subsecretarios y direcciones generales, que se concreta en una reducción del casi 20%. ¿Es positivo, Ignacio? Bueno, depende. A ver cómo lo hacen. Eso es un anuncio. La reducción de las subvenciones para los partidos políticos, ¿es positiva? No. Vamos a ver. La reducción de un 20% de las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales. ¿Eso tampoco es positivo? Vosotros, el Partido Popular no necesita subvenciones porque le financian las grandes empresas. El sueldo de Rajoy, el sueldo de y las reformas estructurales de que se han anunciado, reforma del sistema financiero, la reforma laboral, que vamos a ver si se concreta, Antonio, la ley de estabilidad. De verdad que espero opinar Antonio, y quiero opinar además. Y Pedro, sí que me parece... Pedro, sí. Yo te doy la palabra ahora, un momentito, acaba y eres el tiempo del portavoz del Partido Andalucista. Muchas gracias. Y aparte de esa, porque estas medidas que se han anunciado son parte de una serie de medidas, lo que pasa es que, como decía anteriormente en mi primera intervención, lógicamente algunas medidas tenían que entrar en vigor el día 1 de enero del 2012, pero hay otras medidas anunciadas. La reforma del sistema financiero, la reforma laboral, que ha habido un tiempo en el que los sindicatos y los empresarios han estado hablando para ver si se llegaba a un acuerdo. La ley de estabilidad presupuestaria con la finalidad de fijar un techo de gasto y unas sanciones en caso de incumplimiento a ese techo de gasto. Y la elaboración de unos presupuestos generales del Estado. Un plan general de control del fraude. Lo ponía en solfa Ignacio sin que todavía sepamos en qué va a consistir ese plan del fraude, lo ponía en solfa. Y en cuanto al gasóleo, y termino, Ignacio, es un mandato de Bruselas. ¿El qué? La supresión de la bonificación al gasóleo profesional. ¿Qué tiene que ver? Antonio, es un mandato de Bruselas. Si me lo permitís, quería decir algo que es muy evidente y no estamos aquí entrando en el quid de la cuestión. Es que yo creo que hay muchas medidas que se contrarrestan, porque es verdad que el Estado va a recaudar más por la subida del IRPF, es verdad, unos 8.000 millones de euros. Pero 6.200, perdona. Lleva razón, Ignacio, lleva razón. Son 6.000 y pico de millones. Contando la subida pero sí que es verdad, y me tienes que dar la razón, que lo mismo que va a ganar por el IRPF, por la subida, va a perder porque grava la vivienda. O sea que estamos en el mismo sitio donde hemos empezado. Estamos en el... Sí tiene por qué. No, porque se supone que va a incentivar... Sí tiene exactamente lo mismo. Perdona, ahora es que estoy hablando yo. Si me lo permite, querría que los telespectadores me escucharan. Yo creo que es que se va a igualar. Entonces son medidas que son contradictorias. Pero quiero redundar en algunas que estamos obviando. Hay una moratoria en la ley de la dependencia. Y eso a mi partido, al Partido Andalucista, le parece una barbaridad mayúscula. ¿Por qué? Porque la ley de la dependencia no solo constituye un avance social y económico de primer orden, no solo constituye eso, además crea puestos de trabajo.
Y sin embargo el PP ha dado una moratoria. Ya no habrá más, digamos, dependientes en el año 2012. Como la gente se muere, se acaba. Exactamente. Pues esperemos, por favor, que lo que hay que hacer es potenciarlo, complementarlo y si hay que perfeccionarlo, pues adelante. Pero no cortar el grifo por ahí. Es que ahí no se puede cortar el grifo. Es que eso crea puestos de trabajo. Está creando puestos de trabajo directos. Y por favor, en este caso, si es una ley estatal, que el Estado aporte lo que tenga que aportar y que no sean las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que tengan que financiar en la mayoría de las ocasiones la mayoría de los desperfectos que tiene esa ley de la dependencia. Eso es un grave problema que hay en este país, que sale una ley y después los dineros no vienen. Y son los ayuntamientos, son los más cercanos, los ayuntamientos y las comunidades autónomas son las que tienen que sufragar todos esos gastos. Eso es un gravísimo problema. El PP ha ido más allá. Ha hecho una moratoria. Ya no hay más dependientes este año. Esperemos, por supuesto, que en el 2013 aparezcan de nuevo. Moderados, dependientes moderados. Sí, eso he dicho yo, que no hay más dependientes este año. No es que no... No, pero no se van a incorporar más en ningún caso. Es decir, no, a la dependencia moderada. congelado. Que no es futurible, porque el portavoz del Partido Popular intenta desviar un poco la atención diciendo como si son medidas que se van a tomar. Hemos hablado de las medidas que ya se han tomado. Y las medidas que se han tomado no podemos confundir a los espectadores. Y no estamos hablando de quién está de acuerdo en subir los impuestos o quién no subirlo, que eso va en los programas electorales y tendríamos que debatir, claro, qué tipos de impuestos. Pues hay algunos impuestos que son progresivos, otros que gravan a todo el mundo por igual. O sea, que eso es una cuestión distinta. El tema es que el Partido Popular se ha basado en bajar los impuestos. Es que su campaña ha sido esa. Bajar los impuestos y además descalificar en una situación que igual de grave sería antes que ahora, ¿no? De crisis económica y de paro igual, de acosar al gobierno. Le mandaron, la señora Aguirre le mandó a Zapatero 40 cajas con no sé cuántas firmas. Espero que en el traspaso de poderes hayan cogido las cajas con las firmas contra la subida de impuestos. Digo que lo espero. O sea que es el colmo del cinismo. Ellos le han metido, las primeras medidas que han tomado han sido meterle la mano en el bolsillo a los pensionistas, meterle la mano en los bolsillos a los jóvenes, meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores. En definitiva, meterle a las rentas del trabajo y a la gente más humilde. Porque, como decía Ignacio, a la gente que más gana no le habéis metido la mano. En Andalucía se han subido los impuestos, aunque Ignacio podrá decir, se le puede subir más porque la subimos un poco, pero se le han subido los impuestos a los que más ganan, a los que más tienen y a los que más heredan. Eso es lo que ha hecho la comunidad autónoma andaluza. Y además el tema de la independencia coincide totalmente con el partido andalucista y yo creo que esto es un tema, porque es una ley importantísima que se ha puesto en marcha, que está dando solución a muchas personas que no tenían una vida lo mínimamente digna que necesitaban porque tenían falta de asistencia, falta de medios y esto le ha mejorado su situación. Estamos viendo muchos dependientes con un nivel de vida completamente distinto, pudiendo salir a pasear, mucho más aseados porque su familia no los podían atender, ¿sabes? Y resulta que el Partido Popular lo corta de un plumazo y hace una moratoria a la ley de dependencia. Pero qué barbaridad es esa. Y aparte del tema del empleo, que la ley de dependencia dice, bueno, es que los dependientes, no solo los dependientes, nuestros mayores y la gente que está con una discapacidad que no puede moverse, que me parece que tienen que ser los primeros, sino encima la generación de empleo que se produce. Y después, Ignacio, perdona y termino y te dejo, recortan y dice, hemos recortado a los partidos políticos, a los sindicatos, a las patronales, es demagogia pura. Están recortando democracia y si hay que recortarle a los partidos políticos, a los sindicatos, a las patronales, que se les recorte, pero recortamos a todos. A todos. A la Iglesia Católica, con todo respeto a todos los creyentes, que nuestra comunidad es mayoritariamente católica, ¿se le ha recortado algo de la asignación que cobran todos los años, aparte de otras? Sí, la pagan voluntariamente. Perdona, no te pongas nervioso. No, yo no me pongo nervioso. Te estoy informando que está un poco... Se le da una asignación fija, ¿se le ha recortado algo? Tiene cierto desconocimiento. Se le ha recortado. Sí, yo soy un... Cierto desconocimiento. Perdóname. Lo que quiero decir es que recortarle a todo, hasta en Italia, que está el Vaticano y que es donde está la central de la Iglesia, le han puesto IBI a los bienes de la Iglesia. Aquí no pagan IBI, le suben el IBI a los pensionistas, que yo estoy de
acuerdo, por ejemplo, que somos la mayoría confesional católicos en esta comunidad, por ejemplo, en España, y por supuesto los sitios que sean pues referentes históricos, las catedrales, pues no deberían de pagar, pero hay un montón de propiedades que deberían de contribuir al IBI, sobre todo en este momento. O sea, que recortan en democracia, pero no se recortan, todo el mundo hace el mismo esfuerzo, se les recortan a los dependientes. Son medidas muy demagógicas y muy ideológicas, y termino. Están utilizando la crisis. Están utilizando la crisis como coartada. Porque una cosa son tomar medidas de austeridad y otra cosa es querer cargarse el Estado de Derecho. Yo celebro que el Partido Socialista diga ahora estas cosas, porque ha tenido también 8 años para recortar las subvenciones a la Iglesia Católica, para bajar el IBI a la Iglesia Católica y para no haber renovado el concordato como hizo Felipe González en su momento. Quiero decir que, hombre, José, por favor, medida, Ignacio, sí, algunas sí. Sí, quitar los crucifijos de la clase, que era muy importante. Pero bueno, o sea, me parece que lo que este país, España, necesita, y sería una medida para contribuir a salir de la crisis, es una reforma fiscal global, y eso no tiene nada que ver con lo que ha hecho el Partido Popular. Una reforma fiscal global, ¿qué es? Ustedes saben que aquí los grandes patrimonios no se ponen a nombre de uno, incluso las grandes artistas o los grandes artistas hacen una sociedad patrimonial, y lo que se llama la SICAF, y esa gente tributa a lo mejor al 3%, y nosotros estamos pagando el 20, el 30, el 40% con el IRPF. De manera que un banquero con un gran patrimonio paga mucho menos que cualquier empleado del banco, que paga el 20, el 30, él paga por su patrimonio un 30. Eso hay que hacerlo. Hay que hacer también una reforma fiscal que toque el impuesto de sociedades, que aquí se ha bajado en los últimos años y que es de los más bajos de Europa, hay que decirlo, es de los más bajos de Europa. Y hay que hacer una reforma fiscal global que, entre otras cosas, mejore el reparto de financiación entre las autonomías. Y, por ejemplo, Madrid, con el Partido Popular, pues se puede permitir el lujo incluso de bajar el IRPF. ¿Pero por qué? Porque el 90% de las empresas españolas tributan en Madrid, y de ese dinero una gran parte se la lleva la comunidad autónoma. Eso es injusto, porque son ingresos generados en toda España, gran parte de ellos en Andalucía, y eso vale también para los bancos. Y hay que plantearse si determinados impuestos ecológicos se pueden imponer, porque eso repercute en mayores ingresos para el Estado y puede servir para mayor inversión pública y para salir de la crisis. Por tanto, hay muchas medidas, desde luego, que se pueden hacer, y que parece ser que el Partido Popular no está dispuesto a llevar para adelante. Y, hombre, verás tú, yo pertenezco a un partido político, tengo mi trabajo, y como todo el personal de Izquierda Unida, me llevo a mi casa exactamente lo que yo gano como profesor de secundaria, que es mi profesión. El resto va para financiar a mi partido político, ¿vale? Eso, de ahí sale la financiación. Pero yo diría al Partido Popular, que tanto quiere rebajar a los sindicatos y que tanto quiere rebajar a los partidos, que ponga sus cuentas públicamente, a la luz de todos los españoles, y que entregue y haga pública la relación de las donaciones que recibe el Partido Popular. ¿Quién le da al Partido Popular dinero para mantenerse como se mantiene? Desde luego, lo que ingresa de las instituciones y lo que ingresa de sus militantes, por muchos que tenga, y tiene muchos probablemente, porque cuando se huele poder la gente se suele apuntar a los partidos políticos, tiene muchos. Eso no da para las campañas que hace el Partido Popular, eso no da para los sueldos de Rajoy, para los sueldos de Arenas y compañía. Por tanto, ya está bien de cargarse a los partidos políticos. Evidentemente al Partido Popular le gustaría una democracia a ser posible sin partidos, o como mucho con un partido similar. Y le gustaría incluso, porque se puede permitir el lujo, y de hecho algunos alcaldes lo van diciendo, que los políticos no cobráramos. Con lo cual, ¿quién se puede dedicar a la política? Los que son ricos por su cuna, los grandes propietarios. Y el trabajador no se puede dedicar a la política porque no lleva ningún dinero a su casa.
Ya está bien, de quitar subvenciones a los partidos, que por otro lado no son subvenciones, sino es lo que los presupuestos del Estado prevén en función de la representatividad que tiene. El Partido Popular se lleva mucho más que Izquierda Unida, por supuesto. ¿Por qué? Porque lógicamente tiene más diputados, tiene más concejales, tiene más gente. Pero Antonio, ya está bien, ya está bien de cargar contra la democracia, porque eso es una forma de cargar contra la democracia. Creo que es demagógico decir que reducir las subvenciones a los partidos políticos, a los empresarios, donaciones, y a los sindicatos. Las donaciones, yo quiero ver las donaciones. Yo creo que es demagógico decir que eso empresas es que dan donación, al revés, cargarse la democracia y cargarse el erario público es que reciban unas cantidades abismales sin justificación alguna. Sin justificación alguna. Eso no es cierto. Eso es lo que entendemos. ¿Me permites, Ignacio? Yo creo que es bastante demagógico. No digas como esas también cosas. Es el fantasma, uno de los fantasmas de los varios fantasmas de políticos de Izquierda Unida, que refleje, que dé a conocer las donaciones o que deje de. Yo creo que no está con la calle. En Valencia nos hemos estado enterando de algo. Se ha publicado por parte del país, se publicó hace unos días una encuesta y precisamente de las medidas. El país, que no es sospechoso precisamente de ser proclive a las tesis del Partido Popular, justamente después de las medidas. Se publicó una encuesta, Metroscopia, y resulta que un alto porcentaje, un 80% de los encuestados estaba a favor de esas medidas. Es que Izquierda Unida, quizás en este caso, Ignacio, no está con la... ¿Cómo que no era así? Yo tengo aquí la encuesta, te la puedo facilitar si quieres. Y como esa medida... Todas, excepto la subida de los impuestos, lógicamente. Pero con la subida de los impuestos, ni que decir tiene que los ciudadanos no estaban conformes, faltaría más. Pero, sin embargo, en el conjunto de la actuación del gobierno de Mariano Rajoy, a partir del momento en que acuerda esas primeras medidas, era favorable. Lo publicó El País a toda plana. ¿Por qué? Porque los ciudadanos, nuestros vecinos y los palaciegos te lo dicen también a diario, por lo menos los que hablan conmigo, yo me imagino que los que hablan con los demás también, son conscientes de la situación que estamos atravesando, de la dificilísima situación, y que en esta situación no valen brindis al sol. Hay que adoptar medidas concretas. Cuando se vea que eso no da empleo, hablamos. Y en eso estamos, Ignacio, en la creación de empleo. Pero para crear empleo se tienen que poner las condiciones para la creación de empleo. Danos un respiro, ¿no?, para crear empleo, Ignacio, por favor, que llevamos 20 días. Con la reforma laboral. Por cierto, ya quisiera yo que esa actitud que estás teniendo tú con el gobierno Mariano Rajoy, o Izquierda Unida, la hubieras tenido de beligerancia desde el primer momento con el gobierno del Partido Socialista. Del gobierno del Partido Socialista. Ya me gustaría a mí y que todo... Bueno, pues no se ha visto, desde luego, la tenía muy guardada. En cuanto al PSOE, el PSOE habla otra vez de los impuestos, pero hombre, por favor, si el PSOE subió el IVA, si el PSOE congeló las pensiones, salvo las mínimas, congeló las pensiones. Recortó, no congeló el sueldo de los funcionarios, el PSOE recortó el sueldo de los funcionarios, suprimió la ayuda de los 400 euros, la deducción fiscal a todos los españoles de a pie, de los 400 euros, suprimió los 2.500 euros de ayuda al nacimiento de los hijos. Y a nivel andaluz, todavía te dicen los ciudadanos que van por el Mercadona o por el Día, que cómo es que tienen que pagar bolsas de plástico, debido a vosotros, porque necesitabais paliar el déficit que había. Eso es lo que estáis haciendo, grabar. Y por cierto, en uno de los últimos consejos de gobierno, no voy a decir con nocturnidad, pero de una forma sorpresiva, subisteis el ITP en las transmisiones patrimoniales, el acto jurídico documentado, lo que se paga con las transmisiones patrimoniales, extinción de comunidades, etcétera, etcétera. ¿O no es verdad? ¿O no es verdad eso que estoy diciendo? Esas son las subidas de impuestos del Partido Socialista, pero eso no conviene publicarlas, eso no está bien visto publicarlas, eso no ha salido en los medios de comunicación. Medidas positivas, pues claro que son medidas positivas. La actualización de las pensiones que teníais congeladas, el Partido Socialista, que ha subido un 1%. Se mantienen íntegramente las prestaciones por desempleo, esas que decíais que iba a suprimir el Partido Popular. Se prorrogan efectivamente los 400 euros, se ha recuperado la deducción fiscal a la vivienda, el IVA superreducido, se ha congelado la tarifa eléctrica, que ya lo podríais haber hecho bastante antes vosotros, el Partido Socialista en el Gobierno de la Nación. Se prorrogan las ayudas también para la atención a los inmigrantes en las costas españolas. Y en cuanto a la dependencia,
Vosotros redujisteis las ayudas a la dependencia en los presupuestos generales del Estado. Y eso no es demagogia, esos son datos que están ahí. Y si queremos que las ayudas a la dependencia que están concedidas a día de hoy sigan pagándose a esas personas que efectivamente lo merecen y lo necesitan, no cabía otra opción que de momento congelar, establecer una moratoria para la dependencia moderada exclusivamente. Son medidas reales con arreglo a la situación actual. Os voy a decir un momentito, por favor, ¿me escucháis un momentito? Vamos a acabar con una última ronda en la que yo pediría que hicierais también referencia a ese Consejo de Política Fiscal y Financiera que se ha celebrado el pasado martes y que puede beneficiar a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos y, en fin, que también permite que el Estado, una vez que enchufe liquidez, pues permita también... Perdón, por favor, es que por favor, no puedo porque estoy hablando... es que se me va a quedar en el tintero y estamos... Bueno, vamos a hacer referencia a ese Consejo de Política Fiscal y Financiera en la última ronda. Por favor, no os extendáis mucho. Yo no quiero extenderme, pero... Pedro Amalio hace referencia a lo que he dicho y si quieres alguna tipo de referencia más. Mira, yo no quiero extenderme y tampoco quiero irme del asunto que me trata, pero como parece que no tenemos turno, pero sí tenemos, así que no voy a seguir hablando. Este tipo de medidas, como reducir los cargos superiores en la administración pública o bajar el 20% de la subvención a los partidos políticos, a los sindicatos y a las organizaciones patronales, es querer no entrar en el meollo del asunto. Si mi partido político ha presentado ya por activa y por pasiva, incluso en el pleno del Ayuntamiento de Los Palacios, que hay que reformar urgentemente el Senado, que es una cantidad, una pérdida innecesaria de dinero, que hay que suprimir las diputaciones provinciales, que solo sirven, o en gran medida, en mucha proporción, solo sirven, ¿para qué? Para que puedan estar allí políticos que están ya en desuso, que salen de las administraciones locales, como es el caso de los que han salido de los Palacios de Villafranca. Ejemplos muchísimos, varios. Y ustedes se han negado con el simple argumento de decir, ahora que nos toca a nosotros, ahora vamos nosotros a suprimir las diputaciones provinciales. O sea, es no querer entrar en el meollo de la cuestión. Hay que revitalizar el papel de las comunidades autónomas. Hay que ahondar en el federalismo. Es lo que toca hoy. No podemos decir que vamos a ponerle gasto, un techo de gastos y que vamos, en cierta medida, quitar competencias porque es lo que se pretende. Es que yo creo que el Partido Popular ha lanzado por delante a otros partidos políticos que al final yo creo que le han salido incluso la jugada un poco rara, como puede ser el tema de UPyD, diciendo que hay que eliminar competencias. Eso es un derecho que se ha ganado el pueblo andaluz. ¿Cómo vamos a eliminar competencias? Es un derecho que se ganó este pueblo, un 4 de diciembre que se salió a la calle y un 28 de febrero un referéndum. ¿Cómo vamos a eliminar eso? Es imposible que se elimine. Y por último, donde hay que entrar es que hay que acabar con la corrupción institucional. Esa cantidad de millones de euros, millones y millones de euros, que no se saben dónde están, que no van a aparecer, que los políticos se van de rosita. ¿Para cuándo una ley contra eso? ¿Contra el despilfarro público? ¿Para cuándo? ¿O contra el que se queda el dinero? Contra el que se queda el dinero, que está 5, 6, 7, 8, 10 años en la cárcel y después, si te he visto no me acuerdo. Ahí es donde hay que ahondar. En ese es el despilfarro. Eso es lo que quiere la gente de la calle. Ahí es donde hay que meter la pinza. Ahí. ¿Para cuándo eso? No, lo primero subir el IRPF. Eso es lo primero. Subir el IRPF, porque las clases medias, que son las de siempre, las de nosotros, las de todos, esas son las que vamos a terminar pagando esto. El IRPF lo pagan las clases medias. Porque hemos visto ya que las grandes fortunas no pagan ese IRPF a través de eso, lo pagan a través de la SICA o de empresas de otro tipo de artilugios legales que existen y ellos no contribuyen. Por lo tanto, vamos a entrar en el meollo del asunto. ¿Cuánto o cuánto tiempo vamos a tardar en presentar alguna reforma de las diputaciones provinciales? Eliminémosla ya, que ya va siendo hora. Bueno, yo quería matizar unas cuestiones de las que había dicho antes. Ya para concluir, ¿no? Bueno, para concluir no son. Hablar el Partido Popular de la ley de dependencia, por favor. Pero ¿cómo se atreven, cómo son tan osados a hablar de ley de dependencia? Si han sido insumisos en todas las comunidades autónomas. Comunidades autónomas como Madrid,
o Valencia, los dependientes. Eso no es verdad. Eso es así. No hay dependientes, no De se ha desarrollado la ley. Donde se ha desarrollado la ley de dependencia es en Andalucía. Se ha cobrado y no se ha empleado. Se ha cobrado el dinero del Estado y no se le ha dado a los dependientes. Si los dependientes en Valencia, en Madrid, no han podido acceder a la ayuda de dependencia, y viene a denunciar aquí el tema de la dependencia, hacer demagogia con la dependencia, con un tema tan serio. Hablar de las pensiones y habla de la congelación de las pensiones porque se la han quedado con el discurso electoral. Mira, Zapatero, el gobierno socialista, el año pasado congeló las pensiones máximas. Las congeló y aún así subieron mucho más que con el Partido Popular. Mira, las pensiones en 4 años, cuando España iba bien, aquella España desde el bigote, la España de las vacas gordas, cuando España iba bien, las pensiones subieron un 4,5%. Esos son datos. Y cuando España, con Zapatero, que es tan malo, que la ha hecho tan mal, y además con una crisis, que eso sí que es un objetivo claro, han subido un 27% las pensiones en 8 años de Zapatero. Aquí está, mira, 8 años del gobierno socialista, con crisis, 8 años del gobierno del Partido Popular, España iba estupenda, pero iba estupenda para ellos. Los pensionistas, su poder adquisitivo, no lo subieron. Y viene aquí a hablar de ley de dependencia y de pensiones. De pensiones, cuando el señor Arena estaba en el gobierno de España, el presidente aquí, la Junta, el gobierno socialista, subió las pensiones no contributivas, las asistenciales, las que cobran la gente que tiene menos posibilidades, las subió por encima del IPC y llevaron al Tribunal Constitucional la subida de las pensiones de los dependientes, de la gente asistencial de Andalucía, y quieren hablarnos de pensiones. Y lo dicen en una frase y se quedan tan tranquilos. Mire, no podemos permitir cientas mentiras que se dicen. No vale decir una frase, hay que traer los datos. Usted dígame a mí qué ha subido, cuánto han subido las pensiones en la época de vacas gordas del Partido Popular, y usted me desmiente a mí, y cuánto han subido en la época congelada de Zapatero. Dijo que nunca. Pero no diga usted eso. El Partido Popular nunca, cuando ha ido bien España, ni a los pensionistas le ha ido mejor, ni a los trabajadores le ha ido mejor, ni a los jóvenes le ha ido mejor, porque ellos hacen política para otros intereses, señor portavoz del Partido Popular. Así que no mienta y no haga demagogia a las bolsas de plástico. Las bolsas de plástico que valen 2 céntimos, 3 céntimos, que se ha hecho sin un nivel, con un objetivo ni recaudatorio, se ha hecho con un tema ecológico. Yo sé que ustedes no creen en el cambio climático ni en nada, porque el primo del presidente del gobierno tampoco cree, que tiene que ser un catedrático del tema de medio ambiente, tampoco creen en estas cosas, no creen en estas cosas, y ustedes estas cosas no las toman en serio. Porque ahora dice, economía sostenible, que nos dejen de coña de ustedes no creen en los conceptos hasta 20 años después, porque la derecha tarda normalmente 20 años en aceptar un concepto, en asumir un concepto, y es una realidad, pero no haga demagogia. Por lo menos con los datos en la mano los podemos contrastar, pero otra cuestión no. Y yo termino, como sé que me está pidiendo terminar, creo que el Consejo de Política Fiscal y Financiera, aparte de todo el previo que ha habido, que Rajoy está escondido, Rajoy está desaparecido, que parece el capitán del banco este que se ha hundido, ¿no? Porque se ha quitado de en medio y pone a los demás y él no da la cara, o no sé si es que está indicado por el señor Arena para que no dé. Se han hecho unas cuestiones previas, hoy se anuncian cosas distintas. Ayer el Consejo de Política Fiscal, es verdad que nosotros lo valoramos positivamente, como en eso sí coincidimos, creemos que fue un buen comienzo, que efectivamente, decía el portavoz del Partido Popular al principio, habrá que ver la letra pequeña. Por supuesto que habrá que ver la letra pequeña, pero que en principio a nosotros nos ha parecido positivo si se contemplan que hay distintas realidades de comunidades autónomas, que todo el mundo no ha trabajado de la misma manera, que no puede ser que yo tenga los mismos elementos que Valencia, cuando en Andalucía se ha trabajado con más rigor, con más autoridad, cumpliendo los objetivos o casi cumpliendo, mucho más rigor, y no podemos tener el mismo tratamiento que Valencia, que está casi intervenida y ya se le está dando dinero porque la gestión del Partido Popular, que allí no han heredado nada de los socialistas, es pésima. Gracias. Peor imposible. Gracias, José. Sí, Ignacio, bueno, al hilo, enlazando un poco con lo que ha dicho José, vamos a ver, una de las cosas que Andalucía ha pedido desde el Gobierno y desde el Parlamento, con el apoyo de todos los partidos y de todos los parlamentarios, ha sido una ESA, que hubiese un trato diferenciado, o sea, unos límites de déficit y de endeudamiento diferenciados para las comunidades autónomas en función de la deuda que se tenían. Esto beneficiaría a Andalucía, porque tenemos mucha menor deuda, por ejemplo, que Valencia, o por ejemplo que Murcia, o por ejemplo que Baleares. Sin embargo, hombre, curiosamente Zapatero se negó, y este parece que se niega también.
Por tanto, del Consejo de Política Fiscal y Financiera no ha salido, digamos, un trato diferenciado en función del esfuerzo que se ha hecho anteriormente. No ha salido. Por cierto, otra de las cosas que pedía Andalucía con el apoyo de todo el mundo era que la ley de dependencia se financiase no en función del total de población potencialmente usuaria, sino en función de los atendidos realmente. Porque claro, en Andalucía hay más gente que se está atendiendo con la ley de dependencia, con muchas carencias, mucha gente que está esperando, muchísima, demasiada, y gente que lleva un año valorada y no recibe la prestación. Eso es inadmisible. Pero claro, es que en Madrid, como se recibía, Madrid o Valencia o el resto, como se recibía en función de los tramos de edad, las comunidades autónomas, los gobiernos cogían el dinero, pero luego no pagaban en dependencia. Hombre, eso es mucho peor. Eso es mucho peor. Luego, efectivamente, no se puede dar ninguna lección. Consejo Político, Fiscal y Financiera, vamos a ver, yo creo que tiene una cosa positiva. Negativa, ya he dicho que no diferencia entre unas comunidades y otras. Positiva, pero vamos, tampoco de gran magnitud, y es que ha aumentado el plazo de devolución de la deuda que se tiene por los anticipos indebidos de 2008 y 2009. Es decir, que en vez de 5 años, pues ahora es a 10. Bueno, algo es algo, da un respiro. A mí me gustaría que se hiciera lo mismo con los ayuntamientos. Es decir, que la deuda a la Seguridad Social, la deuda que tienen incluso con Hacienda por el IRPF y tal, hombre, que se les diera un respiro a los ayuntamientos ahora que gobierna el Partido Popular, el PSOE no lo ha hecho, extendiendo también el plazo para poder pagar, porque eso repercutiría en mucha mayor actividad en el ayuntamiento, en que la gente que no cobra, cobrase, en que proveedores de los ayuntamientos que no cobran y que tienen facturas pendientes pudiesen cobrar con una simple medida del Partido Popular. Pero bueno, por terminar ya, yo creo que, volviendo al tema fundamental del debate, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un partido popular que es de derechas, una derecha conservadora, comparada con otras derechas europeas está mucho más a la derecha, y que puede decirse, pues por su evolución, por su trayectoria, por su cultura, que es el brazo político de la patronal y de determinados intereses empresariales. Por tanto, no esperemos milagros. El Partido Popular va a hacer una reforma laboral muy dura, va a hacer recortes sociales importantes, y esos ha anunciado también el Consejo de Política Fiscal y Financiera la posibilidad de ayudas de liquidez o inyecciones de liquidez a las comunidades autónomas que lo necesiten. Bueno, eso va a ser probablemente a costa de duros programas de ajuste que van a ir sobre todo a la educación, a la sanidad, a la dependencia, a los servicios sociales. O sea, se va a aplicar en España un poco lo que la Unión Europea está aplicando en Grecia. Yo te presto, pero a cambio apriétate el cinturón, y cuando decimos apriétate el cinturón a una comunidad autónoma, decimos apriétate el cinturón a la gente de abajo, que es la que realmente se acaba apretando el cinturón. ¿Vamos a poder hacer también la valoración final? No, bueno, os la he pedido antes. Dijimos que era esta la evaluación final. No, exactamente. Yo espero también, yo espero también para hacerlo. Advertido antes. Pero, en definitiva, hace falta, yo creo que un cambio radical, un golpe de timón a las líneas de salida para la crisis. No es austeridad, no es recortes, no es destrucción de lo público, sino que es una reforma fiscal progresiva, es banca pública, es sector público, es inversión pública para crear empleo. Y una vez que se crea empleo, entonces se resuelve la economía. Muchas gracias, Ignacio. Sí, decir que nadie ha dicho a lo que contestaba, a lo que decía el portavoz del Partido Andalucista, nadie ha hablado de eliminación de competencias. Habrá que esperar a ver cómo se desarrollan los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero nadie hablar de eliminación de competencia aquí. Para que todo lo que provenga del PP, aunque cuente con el respaldo de todos los consejeros de Economía y Hacienda de todas las comunidades autónomas, va a ser malo, ya automáticamente va a ser malo, ¿no? Y se van a eliminar competencias y se va a intervenir. Vamos a esperar a que se haga, ¿no? En cuanto a una ley contra el despifarro, que también decía, para exigir responsabilidad a los gestores, que efectivamente, por supuesto, está en el programa del Partido Popular. No llevamos ni un mes gobernando. El Partido Popular no lleva ni un mes gobernando. Vamos, pero un poco, ¿no? Porque los que estaban antes han llevado 8 años y de lucha contra el despifarro poquita. En cuanto al PSOE, pues nada, es el adalid de las pensiones. ¿Cuándo ha subido Zapatero las pensiones? Cuando se encontró los cajones llenos, la caja llena que le había dejado el Partido Popular gracias a una magnífica gestión económica, sin más. Luego, para demagogia, José, el PSOE. Y en cuanto al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que decía la moderadora, bueno, pues ayer se habló de la necesidad de fijar un techo de gastos
que no se gaste más de lo que se tiene, que se fije responsabilidades a los gestores, que se establezca un límite de deuda, que se establezcan unos controles e incluso en un momento dado unas sanciones a quien se ceda de una forma realmente significativa en ese gasto. Incluso se estableció ayer, parece que se habló, por lo que se ha traducido a los medios y lo que han dicho los consejeros y el propio ministro, de crear una línea ICO de verdad, no una línea ICO de mentira, como la que creó que va a ser igual a la de los ayuntamientos, que va a ser igual socialista, y también ojalá que efectivamente lo que decía anteriormente Ignacio sea así, es decir, que el alargamiento del plazo de devolución de cantidades debidas al Estado que se extienda, como parece que va a ser así, que se extienda también a la administración local, que bien falta hace. En cuanto a que Rajoy está escondido, José, o no ves la tele o no lees los periódicos. Sí, sale últimamente todos los días. Yo creo que tú te has quedado anclado en la semana pasada. Yo creo que tú te has quedado sinceramente en la semana pasada. Ese argumento ya está fuera de tiempo, ¿eh? Ha salido todos los días últimamente. En los periódicos la foto. Y por último, y para acabar, que ante una situación muy complicada, cuando en el traspaso de poderes no se dijo nada de esos 20.000 millones de euros, se lo sacó de la manga el PSOE, el Partido Popular ha tenido que tomar una actitud valiente, y esa actitud valiente, aún a regañadientes en muchas medidas que no son agradables, y tampoco, por supuesto, para los votantes ni para los simpatizantes del Partido Popular, ha habido que adoptar esas medidas que no solo son de más ingresos, sino también de contención del gasto, y ahí está. Habrá una que guste más, habrá una que guste menos, pero yo particularmente con lo que me quedo es con la gente de la calle. Y la gente de la calle, ahí están las encuestas y ahí está el día a día. Y te dice que lo comprenden, que esto se veía venir, porque nos habéis dejado al borde, no, en la ruina. La mala gestión en Galicia, en Valencia, en Murcia, en Baleares. Y tenéis las comunidades autónomas la ruina. Al enfermo o se le mete en el quirófano y se lo opera. No te puedo permitir que terminen mintiendo de esa manera. Lo único que está en la ruina es Baleares, Valencia, Murcia. Eso es lo que está en ruina. Fantasma, que por qué no se recorta la Iglesia Católica o se deja de recortar. Esos son los fantasmas políticos del PSOE de toda la vida. Bueno, la gestión de Valencia. Eso no llega a la gente. La gestión de Baleares, la gestión de Murcia. Se nos acaba el tiempo, solo me queda agradeceros que hayáis estado con nosotros en este debate. Pedro Amalio Moguer, portavoz del Partido Andalucista de los Palacios, gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias. José Muñoz, parlamentario del Partido Socialista, gracias. Gracias a vosotros, y cuando queráis estoy aquí otra vez de nuevo para debatir. Ignacio García, parlamentario de Izquierda Unida, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado y hasta la próxima. Y al portavoz del Partido Popular de los Palacios. Muchas gracias, y todos esperamos el debate andaluz y el debate local lo antes posible. Pues eso esperemos nosotros también. Desde aquí, pues, poner el punto final a este debate, agradecer como siempre a nuestros patrocinadores que hacen posible también que podamos desarrollar este programa, y a vosotros os instamos a una nueva cita. Gracias por estar ahí. Buenas noches.